Te doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje, crecimiento y oración. Me da mucho gusto saludarte, saber que estás aquí y poder conectar contigo a través de este espacio, el cual he llamado Fe en Acción, con el objetivo de entregarte herramientas para vivir tu fe en el mundo de hoy. Sé que tu mentalidad mejorará considerablemente conforme vayas dejando que la palabra de Dios haga su obra en ti. Desde ya te bendigo y pido al Espíritu Santo que abra tu mente y corazón para que todo lo que escuches dé fruto abundante a su debido tiempo. Te invito a estar con una actitud receptiva, ten a mano tu Biblia, lápiz y papel para apuntar lo esencial y comenzar este podcast bien preparados. En el podcast de hoy hablaremos sobre un verdadero liderazgo al estilo de Jesús, para que no nos dejemos engañar por las propuestas de liderazgo que muchos promueven el día de hoy, incluso usando el nombre de Dios y las Escrituras para convencer a otros y brindarles una ilusoria seguridad para conseguir propósitos egoístas. Si tú sientes en el fondo de tu corazón que naciste para ser líder e impactar muchas vidas, de seguro este podcast está hecho para ti. He querido titular esta reflexión como liderar es visibilizar, ya que fue lo que siempre hizo el máximo líder de la historia, Jesús. Queridas y queridos amigos, si queremos ser líderes desde la propuesta de Jesús y queremos vivir y ser como verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que adoptar, encarnar, materializar las mismas acciones, las mismas actitudes, mismos comportamientos que el Evangelio nos muestra que tuvo Jesús. Las acciones cotidianas de Jesús y la acción más particular era visibilizar. Y eso es lo contrario de ignorar, encubrir o mirar en menos a alguien. Yo te quiero invitar a tomar tu Biblia y busquemos la primera perícopa del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Escucha bien lo que dice la Escritura y vamos a basarnos en esta narración para entender un poquito más cómo sería un liderazgo y cómo debe ser un liderazgo de una persona que es creyente y cristiana realmente. Dice la Escritura: entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Los fariseos estaban al acecho a ver si Jesús le curaba en sábado para poder acusarlo. Dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate ahí en medio. Jesús le dice: levántate, ve ahí al medio. Y le pregunta a los fariseos: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban completamente. Entonces Jesús, mirándoles con ira, apenado por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende la mano. El hombre extendió la mano y quedó restablecida por completo. Este es un texto muy profundo y contundente que vamos a revisar paso a paso. Primero tenemos que analizar el contexto. Estaban en medio de una liturgia chabática, la cual se celebraba el sábado, ¿cierto?, en todas las sinagogas palestinenses. Era un tiempo de encuentro con los hermanos, de escucha y reflexión de las Escrituras, un tiempo para animarse entre todos a permanecer fieles a la alianza con Yahvé. No se te olvide que esos eran los grandes propósitos de las sinagogas: orar, leer las Escrituras, mantenerse unidos como hermanos y mantenerse fieles a la alianza. Dentro de todo, en medio de esta realidad, aparece el personaje principal, el hombre con la mano paralizada, invisibilizado como parte activa y protagónica de la comunidad ritual, pero visibilizado como una oportunidad, como un objeto para ponerle una trampa a Jesús. Si te fijas bien, nos dicen las Escrituras que había un hombre que tenía la mano paralizada y seca, y los que estaban allí, los fariseos, ¿cierto?, herodianos, estaban al acecho para ver si Jesús curaba a ese hombre y poder acusarlo. Ese era el enfoque, el objetivo de ellos: acusar a Jesús. Los fariseos y herodianos habían visto a este hombre de la mano paralizada, pero lo vieron como un objeto, como un vehículo para conseguir sus mezquinos intereses gremiales, sectarios, para poder ir en contra de Jesús. Ellos no lo vieron como un hermano, porque a los enfermos los consideraban como unos castigados de Dios en esos tiempos. Creían que Dios les había retirado un poco de su ruaj, que es el aliento de vida de su ser, que seguramente era consecuencia de sus pecados o los pecados de sus padres, porque se movían en una mirada retributiva y transgeneracional. Pero ya el magisterio de la Iglesia terminó con esa mirada. No podemos volver a eso. Y volviendo a este hombre con la mano paralizada, podemos deducir que tenía una mala percepción de Dios
tal vez sin saberlo, se preguntaba ¿por qué Dios me ha castigado? Además de eso, está esta experiencia religiosa, ¿cierto? En medio de personas que ve como sanos, como buenos, como piadosos, cumpliendo las normas, los ritos, agradando a Dios. Y él vivió toda su vida pensando que estaban en lo correcto estas personas, al darle la espalda a él, que estaban agradando a Dios, porque él se veía como una persona enferma que no merecía juntarse con ellos, que no merecía ser parte de una comunidad. Lo usaban como objeto. Lo que muchos supuestos líderes hacen hoy en día también, que usan la palabra de Dios, ¿cierto? Se saben la palabra al revés y al derecho, pero finalmente utilizan a las personas como objeto para conseguir sus propósitos egoístas, para enriquecerse a costa de unos pocos, usar la fragilidad, la vulnerabilidad de las personas, el dolor de las personas para conseguir sus propósitos. Eso hacen muchos supuestos líderes hoy en día, en nuestros tiempos. Entonces, luego nos encontramos que Jesús, el ejemplo, el verdadero líder de la historia, entra a la sinagoga y mientras que los piadosos veían a este hombre como un foco de contaminación, como un pecador, como alguien que es castigado por Dios, Jesús lo ve con amor y lo pone en el centro del lugar, lo visibiliza. En este texto, San Marcos nos cuenta que la experiencia religiosa que se vivía en esa comunidad no le permitía al ser humano ser rescatado y restaurado. No hablamos de una persona enferma solo en la parte física, sino que además en su alma. Hablamos de un ser humano que no podía llevar alimento a su familia. Se sentía limitado, incapaz de dar y recibir amor. Esta persona era incapaz de construir relaciones saludables que mostraran al Dios del reino. Este hombre era un minusválido, visto como menos que los demás, y él se veía así, visto como un excluido, un rechazado de la salvación. Pero Jesús lo vio no como un objeto o instrumento como lo veían los piadosos de la sinagoga, sino como un hijo amado de Dios, que es como nos ve a todos, independiente de nuestra condición o situación de vida. Jesús ve a este hombre y le dice en griego, egeiro. El verbo egeiro significa resucitar, y Jesús le dice a este hombre, egeiro, resucita con poder, con autoridad. Vuelve a empezar, Dios te da una nueva oportunidad en este día. Entonces, mis queridos, si liderar es visibilizar, tenemos que entender que toda visibilización de un ser humano al que se le ha ignorado, tapado, ocultado, toda acción de visibilización es de hecho una acción de la resurrección que trae Dios para el hombre. Cada vez que se le discrimina, ignora, margina a un ser humano por su condición o situación de vida, estamos teniendo acciones de asesinato existencial. Se le asesina en términos del reino de los cielos, en su realidad humana, en su condición de hijo e hija de Dios. Por eso visibilizar va de la mano con egeiro, levántate, resucita. Y además Jesús le dice, y ponte ahí en medio. Jesús hace esto porque todos estaban con la mirada en quien dirigía la oración, pero Jesús le decía a esta comunidad que han invertido de mala manera los principios de Dios de la revelación, porque en cambio de poner la mirada en los que tienen títulos, poder, cargos, deberían redistribuir su estructura comunitaria para poner en medio a los invisibles. La experiencia del reino se hace visible cuando haces que la comunidad gire en torno de los más débiles, los más frágiles, marginados, heridos. Por eso poner al hombre en medio es hacer que haya una ruptura en la manera de distribuir las búsquedas, prioridades, anhelos de las comunidades llenas de gente muy piadosa, pero que en el fondo rompían con la igualdad y la equitatividad. Creían que cumpliendo el ritual, las normas, las leyes, estaban haciendo bien, pero estaban realmente asesinando existencialmente a las personas. Pero Jesús, habiéndolo resucitado con su palabra, les pregunta a los piadosos si es lícito esto, lo que está haciendo. Ellos no supieron qué decir en realidad, porque sabían que estaban equivocados en el fondo, pero no quisieron reconocer su error en el que estaban. Entonces, bueno, Jesús, apenado por la dureza de los corazones de estos hombres, le pide a este hombre que extienda su mano y queda totalmente restablecida sin siquiera tocarlo. Es el poder de la palabra de Jesús, palabra que resucita, que reorganiza estructuras, que hace tomar conciencia y que rescata al hombre del anonimato de su existencia. Visibilizar es salvar, rescatar, generar nueva esperanza. La persona
más definitiva y esencial es la persona que no tiene títulos, hermanos, que se siente limitada, con barreras psicológicas, la persona que es muy tímida, que tiene vergüenza, que tiene el corazón roto, la persona que tiene una orientación sexual diferente a la nuestra. Entonces Jesús resulta ser muy disruptivo, una amenaza para los fariseos que tenían intereses políticos, económicos solamente, como pasa con muchos líderes hoy en día. Muchos hoy hablan de liderazgo y realmente, se muestran logrando metas, objetivos, con un traje de miles de dólares, un auto carísimo, una vida abundante, hablando de que Dios salva sus vidas, los llena de abundancias. Pero realmente esto no es el liderazgo, estamos equivocados. Si un supuesto líder te habla mucho de Dios, se sabe las escrituras, pero su enfoque va en vender a los otros, usarlos como medio para conseguir sus fines, ¿cierto? Y construir su propio imperio, tienen que tener mucho cuidado con aquellas personas, porque Jesús nos deja claro que un verdadero líder es aquel que logra ver tu real necesidad, te visibiliza, se preocupa genuinamente por ti, tú lo sientes, te saca de ese estado de parálisis, de enfermedad, limitación, y con mucho amor te lleva a confiar y dar lo mejor de ti. El líder no es la persona más bonita, ostentosa, con riquezas, poder, conocimiento, con bienes materiales, no es el que habla maravillas, es quien se ve en paz consigo mismo, en calma, quien habla lo justo y necesario, sabiendo discernir en qué momento intervenir con la palabra. Es quien no vive mostrando sus pertenencias o bienes adquiridos por un supuesto liderazgo. Es una persona rescatada y recatada también, que transmite armonía, estabilidad, seguridad. Es quien se fija en ti cuando nadie más lo hizo y se la juega por visibilizarte y sacar todo tu potencial. Es quien no trata de agradarle a todos, sino que es capaz de enfrentarse con respeto y sabiduría a otros cuando ocurren situaciones que transgreden valores fundamentales como la dignidad del ser humano, el respeto, la verdad, la justicia y el amor. Te quiero invitar en este momento a hacer una pequeña oración. Dispón tu corazón si quieres realmente ser un líder como Jesús. Ser un líder como Jesús conlleva la tarea de humanizar. Y estamos en una sociedad cada vez más fría, alejada de la humanidad, de su esencia, volcada hacia lo material. Usamos como objeto a las personas, a los demás, para conseguir lo que queremos de forma egoísta. Entonces, yo quiero que dispongas tu corazón para tener un verdadero liderazgo que deje huella significativa y mejore nuestra sociedad. Amado Jesús, tú me has dado dones y talentos para ayudar a otros, no para guardarlos y enterrarlos. Tú sabes que en el fondo de mi corazón anhelo ser líder, ya sea dirigiendo una empresa, creando comunidades, ofreciendo negocios a otros, transmitiendo un mensaje que impacta al mundo. Pero me doy cuenta que este mundo, nuestro sistema político actual y estructura social pueden corromper mi anhelo de ser un bueno o buena líder. Si tu propósito para mí es que lidere, te pido que ilumines mi entendimiento y mi corazón para no dejarme llevar por la avaricia, por el egoísmo e individualismo. No permitas que peque de soberbia al ir logrando mis metas y objetivos. Ayúdame a valorar a todo ser humano que se cruce en mi camino y que tú permitas que yo lidere. No quiero ser como los fariseos y eruditos piadosos que llevaban vestiduras caras, que eran muy intelectuales, cumplían todas las normas y objetivos propuestos, pero miraban en menos a quienes estaban enfermos o tenían algún tipo de dificultad, o usaban a las personas egoístamente para sus propios deseos y fines. Dame un corazón como el tuyo para nunca perder de vista que el gran objetivo de un líder es visibilizar a los marginados e ignorados de la sociedad. Es amar hasta el extremo, es dar lo mejor de mí para mejorar la situación de otros. Es tocar el alma de otros sin herirla, es dejar una huella significativa en los demás, es entregarles palabras de valor, de poder, es acompañar, escuchar y valorar. En este momento me postro ante ti, me humillo ante ti para que tú crezcas en mí, para que tu liderazgo crezca en mí, para que toda persona que llegue a mi vida pueda encontrarse con tu presencia y sea resucitada del estado limitado en el que se encuentra. Gracias, Jesús, por tu vida y testimonio. Gracias, Jesús, por amarme hasta el extremo, por entregar tu vida para demostrarme que de nada vale vivir una vida enfocada solamente en mí misma, sino que al morir de brazos abiertos en la cruz, me enseñaste que el amor es entrega, es dar, es salir de mi egoísmo
olvidarme de mis deseos individualistas. Esto es lo único que me va a llevar a la plenitud. Gracias, Jesús, por lo que has sembrado hoy en mi vida y por los frutos abundantes que vienen en camino. Mi vida, mis proyectos y todo lo que soy está en tus manos. Te quiero servir eternamente, porque sé que una vida de tu mano es la elección más sabia que puedo hacer. Amén. Si este podcast te hizo sentido y te ayudó de alguna manera, te invito a que lo compartas con otras personas y que dejes un comentario para que sigamos transmitiendo la palabra de Dios, que es vida, que es resurrección, que es plenitud, que nos lleva a humanizar nuestra sociedad. Que Dios te bendiga muchísimo y nos estamos escuchando en otros podcasts. Un abrazo gigante.